En nuestro encuentro de hoy abordaremos la temática del delito y la desviación desde la perspectiva sociológica de Anthony Giddens en su 7ª edición. Para ello vamos a tener en cuenta una serie de cuestiones que plantea este autor. En principio, la conducta desviada la constituyen las acciones que transgreden las normas socialmente aceptadas. Lo que se considera desviado varía en el tiempo y en el espacio. Una conducta normal en un determinado espacio cultural puede ser tachada de anormal en otro. Para ello, se han desarrollado teorías biológicas y psicológicas para demostrar que el delito y otras formas de desviación están determinadas genéticamente, pero estas teorías en la actualidad han sufrido un profundo descrédito. Los sociólogos, o la mayoría de los sociólogos, sostienen que la conformidad y la desviación se definen de distinta manera en cada contexto social. Las divergencias sociales en cuanto a la riqueza y el poder influyen enormemente en las oportunidades que se presentan a los diferentes grupos de individuos y en los tipos de actividades que se consideran delictivas. Estas se aprenden de igual modo que las legales y en general están orientadas hacia las mismas necesidades y valores. También existen con posterioridad estudios realizados desde el punto de vista desde las teorías funcionalistas. Para estas, la delincuencia y la desviación son producto de tendencias estructurales y de una falta de regulación moral dentro de la sociedad. Ya Durkheim introdujo el término anomia para aludir a la sensación de ansiedad y de desorientación proveniente de la quiebra de las formas de vidas tradicionales en las sociedades modernas. A ello, con posterioridad, Robert Merton profundizó en este concepto de anomia al incluir en él la tensión que sienten los individuos siempre que las normas chocan con la realidad social. Las explicaciones subculturales llaman la atención sobre ciertos grupos, como son las bandas que rechazan los valores mayoritarios y las sustituyen por normas que rinden homenaje al desafío, a la delincuencia y a la no conformidad. Otras teorías que se analizan con posterioridad es la del etiquetaje, según la cual etiquetar a alguien como desviado reforzará su conducta delictiva. Es importante porque parte del supuesto de que ningún acto es intrínsecamente delictivo. A los teóricos de esta corriente les interesa averiguar de qué manera algunos comportamientos pasan a definirse como desviados y por qué a ciertos grupos, pero no a otros, se les cuelga la etiqueta de desviados. Las teorías más modernas de la criminología se encuentran estudios de las teorías del conflicto, que calibran el delito y la desviación a partir de factores como la estructura social, los intereses enfrentados de los grupos que la integran y la preservación del poder por parte de las élites. Dentro de ella hay otras ramas que surgieron con posterioridad, como el realismo de la nueva izquierda, que es una rama de la criminología que está influida por esta tradición, pero que se aparta de ella de forma determinante. Este realismo de izquierda llama la atención sobre las víctimas del delito y demanda transformaciones prácticas de las políticas que hagan más responsable ante la comunidad a los encargados de imponer la ley, sobre todo en el interior de las ciudades. Otras teorías, como la del control, postulan que el delito tiene lugar cuando no hay controles sociales o físicos que lo eviten. El aumento de la criminalidad se vincula con la proliferación del número de oportunidades de delito y de objetivos para el mismo en las sociedades contemporáneas. Las teorías, de donde surge también la teoría de las ventanas rotas, que sugiere que hay una conexión muy estrecha y directa entre el aspecto desordenado y el hecho de que haya realmente delincuencia. Es difícil medir el grado de delincuencia en una sociedad, dado que no todos los delitos se denuncian. La cifra oculta de los delitos no denunciados es el número de delitos que no aparecen en las estadísticas oficiales. Los estudios sobre victimización, o sea, encuestas en las que se pregunta al encuestado
que si ha sufrido algún tipo de delito en el año anterior, por ejemplo, ponen de manifiesto la discrepancia existente entre los índices de delincuencia oficial y la experiencia real de las personas. Las tasas de delincuencia son mucho más bajas entre las mujeres que entre los hombres, probablemente debido a las diferencias de socialización entre ambos sexos, además de la mayor participación del hombre en esferas no domésticas. También el desempleo y la crisis de masculinidad se han vinculado con las tasas de delincuencias masculinas. En algunos tipos de delitos, las mujeres constituyen la inmensa mayoría de las víctimas, como es el femicidio en nuestro país. Casi sin duda, la violación también es mucho más habitual de lo que las estadísticas oficiales revelan. En cierto sentido, todas las mujeres son víctimas de violaciones, ya que han de tomar especiales precauciones para protegerse y viven con el miedo a ser violadas. También los hombres y las mujeres homosexuales son con frecuencia víctimas de estos actos delictivos y de acoso. Sin embargo, al ocupar una posición de marginación social, sobre todo. Entre la población, el miedo a la delincuencia suele centrarse en delitos callejeros como el robo, por ejemplo, sea o no con intimidación, y las agresiones que en general son ejercidas por personas de una clase social más marginal o baja. Las estadísticas oficiales revelan que los jóvenes cometen un alto índice de delitos. Sin embargo, hay que procurar no incurrir en pánico moral en relación con la delincuencia juvenil. Gran parte del comportamiento desviado de los jóvenes, como son los actos antisociales y la falta de conformidad, no son realmente constitutivos de delitos. También existen otros tipos de delitos, como son los delitos denominados de cuello blanco y los empresariales. Son los que se cometen por miembros de los sectores sociales generalmente más acomodados. Las consecuencias de este tipo de delincuencia pueden ser más profundas que las de los pequeños delitos de las clases inferiores más bajas, pero las fuerzas que imponen la ley les prestan menos atención por lo general. También hoy vivimos una realidad en un contexto global y la delincuencia también se encuentra en un contexto global. El crimen organizado es una forma institucionalizada de actividad delictiva en la que se dan muchos de los rasgos de las organizaciones convencionales, aunque sus actividades sean sistemáticamente ilegales. El término ciberdelincuencia describe actividades criminales que se cometen con la ayuda de las tecnologías de la información, como son el blanqueo de dinero y el fraude por Internet. Estos son delitos que se ven con frecuencia en la actualidad y en las sociedades modernas. También con la problemática del delito tenemos que ver otras cuestiones como son el delito en relación al castigo de estos delitos en las sociedades modernas sobre todo. Para ello se sugiere y se recomienda ver la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, en la que hace una estrecha vinculación en la forma o en los sistemas de vigilancia en cuanto al delito, al castigo y la comparación con la transformación que han sufrido los distintos sistemas de encierro o esa transición de los sistemas de castigo de la edad media a la edad moderna.